El ejército peruano reveló nuevos elementos tras la liberación de 39 personas que estaban en poder del grupo terrorista Sendero Luminoso hace más de 15 años. Los oficiales que lideraron el operativo de rescate aseguraron que los plagiados fueron esclavizados en laboratorios de producción de droga. El grupo estaba integrado por 26 niños y 13 adultos. Las mujeres eran obligadas a tener hijos llamados los pioneritos, quienes después eran educados y adoctrinados por sus padres terroristas. Una cámara de nuestro canal aliado América TV registró el regreso a la libertad de estos peruanos. Con solo verlos uno podía imaginar el terrible drama que vivieron. Algunos por 4 o 5 años, otros por 30. La mayoría está desnutrido, tiene un montón de enfermedades de la piel, enfermedades estomacales. 13 mujeres y 26 niños vivían en situación de esclavitud bajo el cautiverio de Sendero Luminoso. Los niños, al cumplir 14 años, eran entrenados para combatir con fusiles a las fuerzas del orden. Como ustedes saben, un campamento de producción es una zona geográfica donde Sendero Luminoso confina a masa cautiva, llámese mujeres, niños y ancianos, con el fin de embarazar a las mujeres jóvenes para tener más pioneros. El operativo de rescate llamado Reencuentro 2015 se empezó a trabajar desde hace 3 años, pero recién el 18 de julio las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomaron acción. Un operativo exitoso en el que no hubo ningún disparo, pero sí mucho trabajo de inteligencia y persuasión. Sendero Luminoso, ¿qué les ha inculcado a ellos? Que cuando llega la Fuerza Armada, llega la policía, llega el ejército, la marina, inmediatamente los va a matar. El operativo se realizó en el llamado Sector 5, en la zona del Braem, en Junín. Algunas de las mujeres rescatadas tienen entre 40 y 60 años. Acá hay un grupo de señoras que han salido después de 20, 25 años. Fueron raptadas en Puerto Copa, de un albergue de monjas, cuando tenían 20, 25 años. Según las autoridades, se detuvo a una persona que era la encargada de custodiar a las mujeres y niños. Este portaba un fusil del ejército peruano, robado en un ataque terrorista en el Braem. Este es el llamado casino de la base de los Sinchis aquí en Mazamari. Ha sido convertido temporalmente en un dormitorio para que las 39 personas que han sido rescatadas permanezcan aquí temporalmente. Ellos van a pasar una serie de exámenes médicos para determinar en qué situación se encuentran. Esta gente se queda aquí, acá van a ser atendidos por el Estado. No vamos a trasladarlos a Lima porque no es su hábitat Lima. Este ha sido un golpe duro para Sendero Luminoso. Sin embargo, según información de inteligencia, aún quedan 2 campamentos más con un número aún no determinado de mujeres y niños en situación de esclavitud. Vamos a establecer contacto en Lima con el general en retiro Roberto Quiabra, él es exministro de Defensa y también excomandante del Ejército de Perú. General Quiabra, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo. Veíamos esta nota de nuestra aliada en Perú, América TV, realmente impactante. Estas personas secuestradas, porque esa es la palabra, secuestradas hace 20 años. ¿Qué es lo que más ha impactado en el Perú de esta noticia? Fíjese, aquí lo primero que tenemos que ver que esto es resultado de la continuidad de acciones que viene realizando la Fuerza del Orden en esta zona desde el 2013, con el objetivo de liberar a todas estas mujeres y niños que se dedican a las actividades agrícolas para alimentar a las columnas de los hermanos Quispe Palomino, remanentes senderistas reconvertidos, porque han abandonado la ideología y se han reconvertido en bandas criminales al servicio de narcotráfico. Entonces, como lo emplean todas esas bandas subversivas y de narcotráfico, captan a estos niños o tienen mujeres para que tengan niños por razones de seguridad, así evitan la infiltración. En este caso lo que vemos nosotros que gracias a la inteligencia humana proporcionada por un desertor, la Fuerza del Orden ha podido ubicarla donde estaba ese destacamento y como bien se señala en el reporte, no había necesidad de hacer ninguna acción violenta ni resistencia porque solamente había un elemento armado. Entonces, este es un tema importante porque permite rescatar a esta gente que vive por muchos años secuestrada para beneficio de esta gente. Ahora, el tema que viene es el más importante, el futuro de esta gente. Si esta pertenece a comunidades achanincas, no la puede usted traer a la costa, no la puede tener tampoco dentro de un cuartel. Tiene que determinar un área geográfica en la misma selva donde ellos puedan hacer su vida y si existen mujeres y hijos de los que están levantados ahí en esa zona, los problemas de seguridad van a ser importantes. Claro, general, con las buenas noches. Quizás en Latinoamérica cuando se habla de Sendero Luminoso, muchos, y me incluyo porque la verdad es que uno tenía fuera del radar el accionar de Sendero Luminoso y se habla de Sendero Luminoso como una cosa del pasado. Esto nos demuestra que todavía están en el presente.
No, yo creo que lo que pasa es que hay gente que no ha cambiado su chip mental. No estamos en los años 80 y 90. Esta gente que ya abandonó la ideología senderista y se dedicaba al narcotráfico. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000 los diferentes gobiernos en nuestro país no han cumplido con la tarea de consolidar la derrota militar de Sendero Luminoso. Entonces, al no haber la presencia del Estado, esta ausencia ha sido topada por el narcotráfico. Esta zona, que corresponde a los valles de los ríos N y Apurímac, está tomada por el narcotráfico. Esta es la principal cocina de cocaína del mundo. Este es el principal valle de producción de cocaína. O sea, aquí no hablamos de sendero. Acá lo que estamos hablando de esas bandas que se han reconvertido para dedicarse como digamos, sicarios rurales para asegurar el negocio de la principal cocina. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen las acciones en contra de la fuerza del orden y tiene usted que hemos perdido a las familias que se dedican al narcotráfico. Esa es la realidad. Pero después no existe Sendero Luminoso, sino tendríamos que asumir que la situación en el Perú es la misma de los años 80 y 90. Yo creo que ese es el serio error que tiene nuestro país en no determinar que su principal amenaza es el narcotráfico. Un poco con lo que ha pasado con las FARC en Colombia, general, entonces. Ese es el proceso ineludible de estas organizaciones que inicialmente se presentan como solucionadores de los problemas sociales de nuestros países y después se convierten en bandas dedicadas al narcotráfico. Es una situación similar a la FARC. Allá lo que vemos es que han disminuido la acción militar, pero ¿y cómo están los crecimientos de cultivo de hoja de coca allá? ¿Cómo está la producción de cocaína? Es lo mismo que sucede aquí. Acá lo que sucede es que esta es una zona donde no ha habido la presencia social, económica y política del Estado, y esa ausencia la ha topado el narcotráfico. Hemos perdido a las familias están dedicadas al narcotráfico. Si no le incrementamos la calidad de vida, si no le damos otras opciones de vivir, esto se va a dedicar al narcotráfico. Y eso es lo principal. Esto no es una solución militar, esto es una solución social a un problema que se llama narcotráfico. General, ¿usted cree que un grupo como el de hoy, de 26 niños, 13 adultos, hay más? ¿Existen más grupos de pronto en algunas otras zonas de Perú? Esa zona es inmensa. Esa zona, como usted ve, al dedicarse al narcotráfico, hay una serie de rutas para sacar la cocaína que se va por tierra hacia Bolivia, se pasea por todo el Perú y llega hasta los puertos. Entonces usted necesita a lo largo de todas esas rutas de ingreso a los insumos químicos y de salida de la droga, tener lugares donde esta gente que la lleva a mulo o la lleva en carga personal, alimentarse y descansar. Entonces no sería nada raro que existan otros campamentos agrícolas donde la gente se alimente y descanse en el trayecto de sacar la droga. Vamos a agradecer al general en retiro Quiabra, exministro de Defensa y también excomandante del Ejército de Perú, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Señor exministro, un gusto haberlo tenido. Mil gracias. El gusto es mío. Muchas gracias. Buenas noches. Una buena noche.